Hola, ¿qué tal? ¿Querés que te cuente un cuento? Primero quiero agradecer a todas las personas que se tomaron un ratito para ver el video, comentar y hacer sus pedidos. Pueden dejar el pedido en los comentarios del video o si no escribir a cuentosenhurlingham@gmail.com. Hoy sigo con Roberto Fontana Rosa. El cuento: ¿cuáles son las verdaderas intenciones de los quizzes? Mi investigación se origina años atrás, un día viajando en auto hacia Mar del Plata en compañía de mi familia. Recuerdo que de pronto un animalejo grisáceo cruzó irresponsablemente frente a nuestro coche y debí hacer una brusca maniobra para no atropellarlo. Ahora reflexiono y sé que mi actitud fue por demás arriesgada, ya que en ese momento marchábamos a unos 100 kilómetros por hora. Pero quedé muy sensibilizado con los accidentes viales desde aquel día en que, con mi viejo Ford, aplasté una pelota de goma marca Pulpo. Desde tan desdichado acontecimiento, abandoné por completo la práctica del fútbol, deporte que me apasionaba y que bien hubiese podido constituirse en mi medio de vida. El macabro suceso con la Pulpo me impresionó de tal forma que opté por encaminar mi vida hacia la investigación etológica. Y aún no me explico cómo tuve entereza para seguir conduciendo automóviles luego de aquello. Por lo tanto, no me arrepiento de haber salvado la vida del pequeño quiz esa tarde cuando se me cruzó en la ruta, aún a costa de que el vuelco que originó mi maniobra perdieran la vida mi suegra y una tía mía de avanzada edad. La pregunta que comenzó a desvelarme desde aquel momento era: ¿por qué el quiz arriesga su vida cruzando un camino cuando al otro lado de este no ha de encontrar nada muy diferente a lo que acaba de dejar? Simplificando, podemos decir: a un costado de la ruta, el quiz tiene medio globo terráqueo donde nacer, alimentarse, procrear y terminar su vida. No obstante eso, el pequeño conejo de Indias decide atravesar la superficie vial aún a riesgo de su propia vida para investigar los predios del otro lado del camino. No se trata de elefantes o de animales necesitados de espacio y que consumen alimentos en cantidad. Está comprobado que hay quizzes que subsisten en la mezquindad de pequeñas jaulas y se alimentan de minucias. Son pequeños organismos que deberían conformarse con los ya de por sí amplios campos en que la naturaleza los ha ubicado, pero no es así. Ustedes los habrán visto, expectantes, nerviosos, arracimados en las costas de la ruta, espiando entre los pajonales de las cunetas, prontos a lanzarse sobre el pavimento, procurando alcanzar el otro flanco en una suerte de ruleta rusa a todas luces inexplicable. No son muchos los animales que reniegan tan abiertamente el lugar que les han conferido una equilibrada distribución natural. ¿Es acaso una falta de inteligencia lo que los lleva a eso? Permítaseme dudar de tal aseveración. Cualquiera sabe que el quiz es el animal preferido para la investigación científica y conozco miles de casos en que estas pequeñas criaturas han colaborado eficazmente a descubrimientos importantísimos para la humanidad. No puede hablarse entonces de ignorancias en especímenes tan relacionados con el estudio. Mi primera inquietud se volcó hacia una temática muy zarandeada en los estudios etológicos, el caso de especies que se suicidan. Las ballenas árticas, por ejemplo, o los lemmings. Y allí fue donde me detuve, en los lemmings, ya que se trata de una especie de gran similitud con nuestro quiz nacional. Tanta que si un quiz desea integrarse a la colonia lemming, no debe ni siquiera rendir equivalencias. Es sabido que todos los años, en una fecha que media entre enero y noviembre, los lemmings se reúnen en un número cercano a los 70.000 y comienzan una loca carrera por los bosques hasta alcanzar las alturas de los fiordos noruegos, desde donde se arrojan a las heladas aguas del Ártico. Esto se atribuyó en principio a una tendencia suicida colectiva, quizá emparentada con una depuración natural.
Sin embargo, en el año 68, en las costas soviéticas que se hallan frente a los fiordos, habitualmente empleados por estos desdichados animalillos para lanzarse en su zambullida final, se detectó la presencia de un lemming en apariencia sobreviviente del Holocausto. El lemming daba muestras de gran excitación y hasta podía interpretarse que estaba contento. Se dedujo que tal vez festejaba el haber salvado la vida. Pero el profesor Tapio Lapenranta, de la Universidad de Estudios Naturales de Jyväskylä, en Finlandia, llegó a una conclusión más afortunada. Dicho lemming celebraba el hecho de ser el ganador de una competencia. O sea, el tropel de lemmings que año a año se abalanza como catarata incontenible por los bosques y campiñas noruegas, no lo hace con una intención suicida, sino con un sano espíritu competitivo en una justa de cross-country que incluye el cruce a nado hasta la Rusia comunista. El importantísimo descubrimiento mereció muy poco centimetraje en los diarios, pues se produjo el 14 de mayo de 1968, día en que, como todos sabemos, el hombre posó por primera vez sus pies en la luna. Por lo tanto, la tendencia autodestructiva de los quizzes es algo que aún está por verse. En el Centro de Ayuda al Suicida, por ejemplo, durante los largos 20 años de su funcionamiento, no se haya registrado ni un solo caso de llamada de quizzes en trance de quitarse la vida. Hay asentados, 2, 3 luoros, en cambio, uno de los cuales pudo ser disuadido en último momento de ingerir 2 píldoras de un activo raticida. Todo esto me conduce a pensar que los motivos que llevan a los quizzes a cruzar sobre el ardiente macadam son muy otros. ¿Simple curiosidad, tal vez? Es posible, el quiz es un animal inquieto, ansioso de acumular conocimientos, pero a mi juicio el impulso principal radica en las ambiciones imperiales del animalejo en cuestión. El deseo natural, al fin, de conquistar nuevas tierras, de anexar territorios, la ambición de escalar a niveles de mayor grandeza, de lograr en el terreno militar lo que ya tienen en el rubro científico. No nos extrañemos si el día de mañana la figura del quiz campea en las banderas de guerra, en los estandartes o en los escudos heráldicos. Tal vez el humilde roedor de nuestros campos esté llamado a reemplazar con su efigie a la vulgar águila o al mismo león, bestias de dudosa prosapia. ¿Quién sabe si no llegará el día en que, así como ahora mencionamos al oso ruso o al león inglés, seamos conocidos por el orbe todo como el quiz americano?